Trabajo final de derechos humanos e interculturalidad. He escogido dos temas que son la dignidad humana y la interpretación del derecho a la vida, que se los trata en instrumentos internacionales como son la Carta de Naciones Unidas de 1945, en la cual se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y adoptada en 1969, que prescribe en su artículo 4, numeral 1, que toda persona tiene derecho a que se respete la vida, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 y que se establece que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos en todo el mundo. Así también Jerry Campos, en su texto El concepto de dignidad de la persona humana a la luz de la teoría de los derechos humanos, se refiere a la dignidad como el atributo de toda la sociedad y el fundamento de los derechos reconocidos a los seres humanos, afirmando que este deriva de valores como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad como dimensiones básicas de la persona. Así también señala que la dignidad emana de su naturaleza de ser moral, libre y racional por ser sujeto de derecho y no instrumento ni medio para un fin. Además, aclara que no es posible definirla, sino que ésta se la debe apreciar precisamente cuando se concreta una vulneración de derechos. En cuanto a Pedro Niken, en su texto sobre el concepto de derechos humanos, este nos presenta dos aristas. La primera sobre los derechos inherentes a la persona humana en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, refiriéndose a la inherencia como un término que ha traído controversia, pero a consecuencia de ello ha permitido desarrollar el Estado de Derecho, la universalidad, la transnacionalidad, la irreversibilidad y la progresividad, y la segunda arista, que son los derechos que se afirman frente al poder público, implicando las obligaciones para el gobierno y siendo el Estado el primer proclive a violar dichos derechos. En cuanto a las generaciones de derechos, vemos que han sido progresivos, es decir, existe la primera generación de derechos civiles o políticos que tutelan la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y moral de las personas, los de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales que ya se refieren a la existencia de las condiciones de vida y acceso a bienes que viabilicen la dignidad humana, un poco podríamos ahí ingresarlo a la vida digna, los de tercera generación o derechos de las colectividades que son los relacionados a temas globales como la paz, la justicia y la solidaridad. Precisamente hemos realizado un análisis en el trabajo escrito de dos de las sentencias, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, donde se declara la violación del derecho a la libertad personal, y el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, cuya sentencia, conocida como Los Niños de la Calle, en la cual se establece también un nuevo estándar referente a la vida digna. Finalmente, Eduardo Yugdar refiere que el fundamento de los derechos humanos es el principio pro hominem. Este es un concepto hermenéutico que impone al operador en la toma de decisiones, inclinando siempre por lo más favorable a los derechos de las personas y equiparando el interés individual con el colectivo para garantizar la efectividad de los derechos que éste garantiza. También se refiere al soft law como instrumento o decisiones que dictan los órganos competentes, mismas que no son de cumplimiento obligatorio, frente al hard law, que es de cumplimiento obligatorio para cada uno de los estados, sea por la vía de solución de conflictos o por la aplicación de control de convencionalidad. Con todo ello he terminado mi análisis de los dos derechos escogidos. Muchas gracias.